Hola muchachos, bienvenidos, un cordial saludo para todos. Hoy vamos a realizar el laboratorio de ergometría, el taller en el cual vamos a aprender a hacer una valoración de la capacidad aeróbica principalmente y vamos a discutir algunos aspectos de la valoración anaeróbica y los test que se realizan para este tipo de valoraciones. Antes de iniciar, pues quiero que tengan claro qué es el término ergometría o hacia dónde vamos, porque muchas veces cuando hacíamos esto de manera presencial no sabíamos a qué íbamos a ese taller realmente. Entonces la idea es que tengamos claro que lo que vamos a aprender en este video es a realizar una valoración de la capacidad física de un individuo, de un paciente. Ya vamos a ver qué aspectos en la parte médica son útiles de una ergometría o por qué nosotros como médicos vamos a aprender esto. Mi nombre es Sergio Hernán Cardona, soy médico especialista en medicina del deporte, médico del Deportivo Independiente Medellín, soy profesor de ustedes en el área de movimiento y postura y también en la parte de semiología en séptimo semestre. Es importante que ustedes entiendan que no es algo solamente para medicina del deporte, no es algo solamente para hablar de deportistas de alto rendimiento, sino que vamos a hablar también en pacientes cómo nos puede ser útil lo que vamos a aprender a hacer ahora. Entonces, a manera de recorderis corto, sin extendernos mucho en este tema, vamos a recordar que tenemos varias vías metabólicas que dependen mucho del sustrato y de la actividad física que estemos realizando. Entonces, simplemente para recordar en esta gráfica, vamos a ver que tenemos tres vías metabólicas principalmente, que dependen obviamente de su sustrato y depende del tipo de actividad física que estemos haciendo, tanto de su intensidad como del volumen que realicemos. Entonces, como ven aquí en la primera línea verde, el sistema energético inmediato que usamos de manera urgente o cuando vamos a hacer una actividad física rápida de mucha intensidad son los sistemas de los fosfágenos del ATP, que es el sistema que más rápido se activa, pero también el que más rápido se agota. Entonces, un ejemplo de una actividad que gaste el sistema de fosfágenos, tenemos, por ejemplo, un salto o un sprint corto de 10 metros. Ahí estamos haciendo actividad física que principalmente está utilizando como sustrato el grupo de los fosfágenos, del ATP y la fosfocreatina. Luego vemos entonces esta línea roja, donde estamos usando los sustratos de corto plazo o los sistemas energéticos de corto plazo. Dentro de ellos estamos hablando principalmente de la vía de la glicólisis. Estamos utilizando la glucosa plasmática o sanguínea y también vamos a usar el glucógeno que esté disponible para su uso inmediato. Todavía no vamos a hablar de la gluconeogénesis ni de las vías oxidativas, solamente estamos hablando de lo que tenemos ya ahí listo para utilizarse. Entonces, ejemplos de este tipo de actividades físicas. Por ejemplo, cuando vamos a hacer 100 metros planos, ya ahí no es una actividad tan corta como las que utilizan fosfocreatina o ATP, pero tampoco tan larga para hablar del sistema aeróbico oxidativo. Entonces, aquí tenemos el segundo grupo de reserva para realizar actividad física. Y en la tercera línea, que es la azul, como vemos, entonces estamos hablando de los sistemas de largo plazo, de largo aliento, que ya ahí sí hablamos del sistema aeróbico y de toda la vida oxidativa. No nos vamos a meter pues a recordar todo el ciclo de Krebs y todo esto, pero sí es importante que tengamos en cuenta estas tres vías. Además, dentro de la gráfica, entonces vamos a ver su capacidad en porcentajes y el tiempo de duración. Como ya les puse ejemplos, un salto, un sprint de 10 metros no va a durar más de 30 segundos. Obviamente si lo hacemos a una alta intensidad y por eso vemos que arrancamos y gastamos todo ese grupo de fosfágenos. Mientras que las vías glucolíticas entonces se van a iniciar más o menos luego de 10 segundos, pero vemos que aumenta su curva, su pico, hasta que llegamos a un techo y empiezan a decaer. O sea que cuando hacemos una actividad física mayor de 5 minutos es imposible mantener la intensidad alta porque este sistema se agota. Y miremos que los aeróbicos o de tipo oxidativo van aumentando a medida que el tiempo va avanzando. Por último, recuerden que estas tres vías siempre están activas, o sea, no quiere decir que yo me gasté los fosfágenos y ya me quedé sin fosfágenos, sino que siempre se están produciendo. O sea, que uno puede hacer varios saltos y va a gastar fosfágenos cada vez que realiza el salto. O sea, que se depletan, pero vuelven y están disponibles nuevamente.
Sin embargo, esto explica por qué una actividad física de alta intensidad no se puede mantener en el tiempo, aunque es una capacidad entrenable. Entonces ya luego de haber recordado eso y de haber visto algunos ejemplos de vías metabólicas, es importante que tengamos en cuenta que esas vías metabólicas se pueden evaluar o nosotros podemos saber qué tan bueno es un individuo en su capacidad anaeróbica, tanto láctica como aláctica, o en su capacidad aeróbica. Y para eso es que hacemos los test físicos, para saber qué tanto aguanta Nairo Quintana en una etapa, que es una prueba obviamente aeróbica, qué tanto es capaz de tener potencia anaeróbica Usain Bolt, por ejemplo, en una carrera de 100 metros. Entonces, para eso sirven los test físicos y ya vamos a ver cuál es su utilidad en la parte clínica de la parte médica y no deportiva. Entonces, ¿para qué hacemos test físicos? Para evaluar comparativamente con la estadística de otros individuos en una misma situación, bajo las mismas condiciones, y así podemos clasificar a un sujeto. Entonces, como les digo, podemos utilizar la comparación entre dos atletas de 100 metros planos para saber, por ejemplo, cuál es más potente, cuál es más resistente, etc. ¿Qué características debe tener un test físico para poder decir que es útil realmente? Pues tiene que ser un test validado, que haya sido utilizado en varios estudios, que haya sido comprobado, que pueda ser fiable, o sea, que tenga resultados que realmente se puedan evaluar y se puedan repetir en el tiempo, y obviamente que tenga pues otros criterios como la estandarización y la normalización, que ya son pues términos más de la parte epidemiológica e investigación. ¿Cuál es la utilidad entonces de una prueba física o de un test físico? ¿Para qué lo hacemos realmente? Entonces, como les decía, en la parte inicial vamos a valorar la capacidad física de un individuo. Esto no es solamente desde la parte deportiva, sino que es muy útil, y ustedes tal vez lo han escuchado, que hay muchos estudios que hablan de la sobrevida de los pacientes según su actividad física. Entonces, esto también nos habla de riesgo de muerte súbita y de la capacidad funcional de una persona. Obviamente para nosotros en la parte deportiva es muy útil, en la parte de selección de talentos deportivos, porque imagínense ustedes si a Usain Bolt en sus inicios le hubieran dicho que era muy bueno para correr maratón. Posiblemente a él en maratón le hubiera ido mejor que a mí o mejor que a ustedes, pero no hubiera sido campeón y no hubiera sido récord mundial. En cambio, si lo escogieron correctamente por ser potente, para que corriera 100 metros planos, hicieron bien el trabajo. Entonces también nos sirve para eso, para saber qué deportista es potente, cuál es resistente. Nos sirve además para el control del entrenamiento, saber cómo está la condición física de una persona antes de iniciar un plan de entrenamiento y saber cómo evoluciona con el plan que le realizamos. Sirve para prescribir ejercicio. La prescripción del ejercicio es muy importante en los pacientes, no solo en los deportistas, porque usted debe saber cómo iniciarle y cómo poder hacerle un plan que no lo vaya a fatigar demasiado o que no le vaya a mostrar resultados. Entonces también nos sirve para eso. Sirve para evaluar la respuesta al ejercicio, como se los había dicho. Sirve además para un seguimiento en la recuperación de las lesiones. Esto no solo hace parte o énfasis en la situación deportiva, sino también cuando tenemos pacientes con lesiones osteomusculares, saber cómo están respondiendo. Vigilar las adaptaciones al ejercicio. Nos sirve, y este punto para ustedes es fundamental, es el pronóstico en los sujetos enfermos. Posiblemente alguno de ustedes haya visto, le haya tocado a algún familiar o haya sido objeto de una valoración de una prueba de esfuerzo. Posiblemente ahí en la IPS universitaria alguna vez les tocó ver al doctor Caraballo haciendo pruebas de esfuerzo, y estas pruebas de esfuerzo son ergometrías, o sea, es lo mismo que vamos a hacer, con diferencias obviamente, pero el principio es el mismo. Es saber el pronóstico de personas que tuvieron algún infarto, que tuvieron alguna enfermedad coronaria o otro tipo de enfermedades cardiovasculares, saber su pronóstico y su riesgo de muerte súbita, como les mencioné. Y además son útiles en el tema de investigación. Antes de que nos metamos a la parte de ergometría y de valoración de la capacidad aeróbica, es importante que conozcamos el término de consumo de oxígeno. Posiblemente en el curso de cardiorrespiratorio pueden haberlo visto, pero igual lo vamos a repasar muy brevemente, el consumo de oxígeno, porque este es el valor o es el indicador que nos va a medir la ergometría, y es con el que nosotros vamos a decir si un paciente está en buena condición física o no está en buena condición física de manera objetiva y cuantitativa. Entonces, el consumo de oxígeno hace referencia a, como su nombre lo dice, es muy sencillo, es la cantidad de oxígeno que realmente se utiliza en el metabolismo y que es el que nos va a permitir el consumo de energía.
Entonces ese consumo de oxígeno, simplemente en términos más coloquiales, es el oxígeno que entra y que realmente llega a la célula para ser utilizado como energía. A eso hace referencia el consumo de oxígeno. Ustedes saben en la medición de gases que realmente una cosa es todo el aire o el oxígeno total que inspiramos, pero otra cosa es el que realmente llega hasta la célula, no es 100%. Entonces eso es lo que vamos a medir. ¿Por qué se mide el consumo de oxígeno? Porque realmente la capacidad aeróbica de una persona depende de qué tanto oxígeno pueda utilizar para su metabolismo oxidativo. Entonces, ese consumo de oxígeno tiene muchas variables que lo pueden modificar. Esto es fundamental en el entendimiento de por qué un atleta aguanta más que otro o por qué tiene más capacidad física que otro. Desde el punto de ingreso del oxígeno, desde las fosas nasales hasta su llegada a la célula, a la mitocondria y al ciclo de Krebs, hay muchos factores que pueden hacer que tu consumo de oxígeno sea mejor o peor. Por ejemplo, entonces, obviamente no es lo mismo el oxígeno que tenemos en Medellín que el que tenemos en Bogotá o que tenemos en La Paz, Bolivia, porque la concentración de oxígeno en el aire o de la FiO2, al variar, pues obviamente va a hacer que sea más fácil o más difícil para un organismo obtener ese oxígeno del aire. Entonces, ese es un factor inicial. Ahora hablemos de los factores del hospedero y hablamos entonces de la permeabilidad de la vía aérea, si tenemos una hipertrofia de los cornetes, unas adenoides grandes o una enfermedad obstructiva que produzca una vasoconstricción de los alvéolos o de todo lo que tenga que ver con la vía aérea, va a afectar ese consumo de oxígeno, obviamente. También tenemos que ver en la parte de ventilación y perfusión si hay una enfermedad restrictiva, una sarcoidosis pulmonar o cualquier otra enfermedad que afecte ese proceso de difusión, va también a afectar el consumo de oxígeno porque obviamente la cantidad de oxígeno que llegue a la sangre va a ser menor. Ya cuando está en la sangre, entonces ahí tenemos todos los factores de su transporte, desde la parte de la hemoglobina. Obviamente si tenemos una hemoglobina baja, una persona con anemia va a tener un consumo de oxígeno más bajo. Igual que también si estamos hablando de ya procesos de capilarización. Si usted tiene un músculo con poca capilarización, pues menos sangre oxigenada le va a llegar. También hablamos entonces de la parte cardíaca, donde si tenemos un volumen sistólico disminuido, una frecuencia cardíaca que se agota muy rápido, o sea, que llega muy rápido a su tope, o sea, que el sistema simpático dispara muy rápido y hacemos taquicardias fácilmente, esa capacidad de distribución también se va a ver afectada. Entonces miren que son muchos los factores y muchos de ellos son entrenables, la gran mayoría. Obviamente los que son externos no se pueden entrenar, pero los del hospedero la mayoría se pueden entrenar. Entonces esto nos habla de todo lo que puede afectar el consumo de oxígeno. En esta gráfica hay un ejemplo muy sencillo para que la entendamos y esta gráfica nos habla del déficit de oxígeno o la deuda de oxígeno. Simplemente tenemos dos individuos y normalmente este laboratorio lo hacíamos en el segundo piso, en el laboratorio de fisiología, arriba de la cafetería, y el ejemplo más claro para ustedes o más sencillo es un individuo que va al gimnasio todos los días, que hace cardio, que trabaja su parte aeróbica, va para el laboratorio, va tarde, entonces apresura el paso, sube las escaleras rápido y llega al laboratorio, se sienta y habla normal con sus compañeros sin ningún problema. Mientras que el otro individuo es gordito, nunca hace ejercicio, va tarde también y va corriendo, sube las escalas y llega y se está muriendo de la asfixia, no es capaz de hablar con nadie, hay que esperarlo 10 minutos para que vuelva. Entonces eso nos habla de ese déficit o esa deuda de oxígeno. Si ustedes ven en la gráfica, toda la zona rosadita nos está mostrando ese déficit de oxígeno que tiene comparativamente un individuo entrenado con uno no entrenado. La línea punteada azul con círculos es el sujeto entrenado, o sea que miren que la deuda de oxígeno de él es menor, mientras que el sujeto no entrenado o el gordito aquel que nunca hace ejercicio, que llegó cansado al laboratorio, es la línea roja. Este es el sujeto que no está entrenado y miren que tiene mucha mayor deuda de oxígeno. Todos tenemos obviamente una deuda de oxígeno y depende mucho de la capacidad aeróbica de cada quien. Pero generalmente, pues no todo el oxígeno que se requiere llega inmediatamente. Entonces a eso hace referencia esa deuda de oxígeno y eso se manifiesta en mililitros kilo minuto, que es el consumo de oxígeno como vemos en el eje de la Y. Bueno, ¿qué factores afectan entonces el consumo de oxígeno? Pues ya dijimos varios factores desde la parte fisiológica, pero vamos a hablar entonces factores globales.
esta pregunta generalmente es una pregunta que yo les reitero mucho, incluso a veces les puede salir en el quiz para que lo tengan en cuenta, y es una pregunta que es fundamental para entender también por qué en las tablas de consumo de oxígeno hay ciertas diferencias y se clasifican por varios factores. Entonces tenemos la edad, obviamente no es lo mismo un niño pequeño que tiene un sistema anatómico diferente, que tiene un sistema de transporte de oxígeno diferente, más que todo respecto a las capacidades. Entonces no es lo mismo un niño que un adulto sano. Estamos hablando, como les digo, en condiciones similares. No vamos a comparar un adulto con un adulto de la misma edad asmático o con EPOC, porque obviamente ya eso ustedes van a entender que es diferente. Y también no es lo mismo comparar un adulto sano con un viejito que ya tiene una capacidad, un consumo de oxígeno menor. En el sexo hay variables muy importantes desde la parte fisiológica y anatómica que hacen que el consumo de oxígeno de los hombres sea mayor que el de las mujeres en condiciones similares. ¿Por qué? Entonces ahí tenemos la composición corporal, el biotipo, porque obviamente las mujeres tienen más tejido graso y los hombres más masa muscular en condiciones normales. Obviamente yo sé que hay mujeres que tienen más masa muscular que yo, pero estamos hablando en condiciones similares, en condiciones normales. La herencia, este es un punto muy importante porque a veces hay personas que aunque no hacen actividad física, tienen una huella que le dejaron sus padres o sus antepasados, y esto se evidencia mucho. Voy a poner el ejemplo y espero que no se disgusten conmigo los que estén pasaditos de kilos, porque siempre los cojo de ejemplo, y es el gordito que ustedes lo invitan a jugar fútbol, y es muy gordito y usted dice, este se va a cansar de una, no lo quiero en mi equipo, y resulta que ese gordito corre todo el partido y no se cansa y usted está más cansado que él. Y ese es un ejemplo de una persona que puede estar desacondicionada desde la parte física, pero que tiene una huella por herencia y que tiene una muy buena condición física. Entonces también se heredan esos factores del consumo de oxígeno. Y otro ejemplo claro es porque ustedes creen que siempre las maratones las ganan los keniatas y los etíopes, porque en ese valle que hay allí donde queda Kenia y Etiopía, también culturalmente se hace mucho lo de correr maratones. No es como mucha gente cree que las distancias, que usted va en Kenia caminando y le sale un león y le toca huir pues del león y entonces por eso todos corren mucho y son muy tesos, que eso es lo que habitualmente la gente dice. No es siempre por eso, aunque puede pasar, pero realmente la causa es que por cultura allá la gente corre y va a su colegio, a su escuela trotando y son distancias largas, y además los campeones olímpicos tienen por costumbre ir y correr con la gente. Entonces, digamos que eso desde la parte cultural ya se volvió genético y ya hay una herencia en esa parte de condición aeróbica. Y por último es el nivel de entrenamiento. No es lo mismo comparar a Egan Bernal, por ejemplo, con uno de ustedes que monte bicicleta una vez al año. Obviamente el que tiene una capacidad entrenada, y como les dije ahorita en la parte fisiológica, casi todo eso se entrena. El volumen de mitocondrias, la masa pues mitocondrial, usted puede tener más si las entrena, su hemoglobina puede ser más útil en el transporte del oxígeno, sus capacidades pulmonares, obviamente su sistema autonómico, etc. Cuando vamos a hablar entonces desde la parte clínica de la utilidad de la ergometría, es importante conocer signos y síntomas de enfermedad que sugieran que un paciente requiera una prueba de esfuerzo para diagnosticar o para pronosticar su enfermedad. Entonces, los signos que tenemos que tener en cuenta es el dolor torácico, la disnea en reposo o en pequeños esfuerzos, el mareo o el síncope, la ortopnea o disnea paroxística nocturna, que nos haga pensar en una falla cardíaca, igual que el edema de tobillos, las palpitaciones o taquicardia, una claudicación intermitente que nos hable de una enfermedad arterial oclusiva o de una patología aterosclerótica en general, los soplos y la fatiga inusual, pero la fatiga inusual habla más desde la parte cardiovascular, o sea que está muy relacionado con la disnea, no simplemente el que siempre tiene pereza o que siempre está cansado. Ahora, metiéndonos más de lleno en la parte de valoraciones, hablemos de los métodos de medición de la capacidad aeróbica. Obviamente, como les dije, vamos a mencionar algo de las capacidades anaeróbicas, pero el objetivo ahora es la capacidad aeróbica. Entonces tenemos métodos que se pueden dividir en directos o de laboratorio y los indirectos o de campo. Yo sé que ustedes con los indirectos han tenido ya contacto porque cuando entran a la universidad, el posgrado de medicina deportiva les hace una valoración de su capacidad física en la cancha de la universidad. Eso es un test indirecto.
¿Cuál es la diferencia entre los test directos y los indirectos? Los directos obviamente se hacen en laboratorio, en condiciones controladas, donde usted pueda controlar la temperatura del lugar. Se hacen protocolos específicos con equipos especiales que tienen un alto grado de precisión, por ejemplo, el espirómetro o el ergoespirómetro, donde vamos a medir específicamente qué tanto oxígeno entra y qué tanto CO2 sale, o sea que se nos va a dar un valor exacto, y podemos controlar muchas más variables que en los test de campo. Mientras que en los de campo simplemente vamos a simular las condiciones del deporte más fácil, porque no es lo mismo si usted practica remo, no es lo mismo hacer una prueba en banda con ergoespirómetro que si lo hace directamente con un remo en el campo. Son obviamente de bajo costo porque usted lo puede hacer como se los hicieron ustedes en una cancha y solo necesita un cronómetro y un pulsómetro tal vez o un fonendoscopio. Es más fácil valorar grupos en los test de campo porque obviamente no necesita usted un equipo para cada uno, sino que los puede poner a correr a todos. Es más difícil controlar las variables externas, usted no puede controlar que no llueva, que no aumente la temperatura, etcétera. Y generalmente se hacen por fórmulas de regresión indirectas. Además, entonces, cuando hablamos específicamente de ergometría, los test físicos directos miden directamente el consumo de oxígeno, y además podemos hacer otras valoraciones como las ventilatorias que les mencionaba ahorita, la valoración electrocardiográfica por telemetría y valoraciones de lactato, que son más, aunque se pueden hacer en los test de campo, pues generalmente no se utilizan sino en los directos. En los indirectos, entonces usted va a evaluar una variable, como les dije, a raíz de otra. O sea, por ejemplo, cogieron muchos en banda, les hicieron un estudio, hicieron un cálculo del consumo de oxígeno, y lo que hacen los indirectos es simular algunas condiciones para, por fórmulas de regresión lineal, van a predecir ese consumo de oxígeno, pero no es un valor exacto. Ahora, hay otra forma o otra clasificación de los test físicos. Hablamos de test maximales y submaximales. Cuando es un test maximal, simplemente como le dice el nombre, es porque llevamos al paciente al máximo de su capacidad, o sea que lo vamos a hacer agotar realmente, que es lo que vamos a hacer en la parte práctica con el compañero de ustedes, Felipe. Hacemos una evaluación de riesgos, obviamente porque si vamos a llevar al paciente hasta el máximo, el riesgo de que tenga alguna complicación es mayor. Y obviamente depende mucho de la capacidad física. Si es un paciente desacondicionado, no le haga un test máximo porque posiblemente se lo va a tirar o lo va a lesionar. Y el test submaximal entonces se utiliza para aquellas personas que no tienen una buena capacidad física y lo vamos a llevar por debajo de su máximo, no lo vamos a agotar hasta el tope. Y sujetos entonces obviamente que tengan condiciones, por ejemplo que sean muy adultos, que no tengan buena condición física, que usted lo ve realmente desacondicionadito, que tengan alguna alteración osteomuscular que impida llegar al máximo o alguna alteración cardiovascular. Esto préstenle mucha atención porque son los criterios para definir si esa prueba es maximal o no y la vamos a utilizar con su compañero en la valoración de su capacidad aeróbica. Entonces, primero es que debe alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo hace usted para saber? Simplemente le hace un cálculo de la frecuencia cardíaca máxima teórica con la fórmula sencilla de 220 menos la edad y le saca el 85%, y el paciente debe llegar hasta ese punto. Si no llega hasta ahí, no se considera maximal. El cociente respiratorio debe ser mayor a 1. Este cociente respiratorio es obviamente, como dice su nombre, un cociente, una división entre el CO2 y el O2. Entonces, este no lo hacemos en las test de campo porque requiere un ergoespirómetro que nos mida el oxígeno ingresado y el CO2 expirado. Además, cuando tenemos posibilidad de medir lactato, otro criterio es tener un lactato por arriba de 8 milimoles por litro, que es bastante alto. El consumo de oxígeno máximo, obviamente cuando hay tablas de consumo de oxígeno predicho para la edad y para el sexo, que nos pueden servir también para saber si el paciente llegó al máximo o no, predicho para su edad. Y la escala de Borg, que la escala de Borg es simplemente una percepción subjetiva del esfuerzo, donde usted le va a preguntar al paciente qué tan cansado se siente. La escala de Borg hay dos, una que va de 6 a 20 y una que va de 1 a 10, que es la modificada. Por practicidad se utiliza más la de 1 a 10 porque la de 6 a 20 pues es una locura. Se hizo así porque simulaba más o menos la frecuencia cardíaca. Cuando estaba en 6 se suponía que estaba más o menos en 60 y cuando estaba en 20 en 200, pero realmente es más útil la modificada. Entonces, ¿cómo es la escala de Borg? Cuando usted le pregunta al paciente qué tan cansado está de 1 a 10, siendo 1, como estoy yo en este momento aquí sentado que no tengo nada de esfuerzo, y siendo 10,
el momento en que ya no quiero saber nada más de ejercicio, que estoy demasiado cansado y estoy que me vomito. Esa es la escala de Borg para que quede más claro. Entonces, ergometría viene del latín ergo, que es trabajo, y metrón, que es medida. Entonces, es una valoración de su capacidad física o del trabajo que usted es capaz de realizar. Y hablando desde el punto de vista metabólico, es la valoración del metabolismo energético, cuantificando entonces esa capacidad aeróbica, específicamente en este caso. Ejemplos de ergómetros que podemos utilizar. Tenemos muchos modificados tratando de simular las características del deporte individual. Tenemos, por ejemplo, las bicicletas recumbent, que es esta primera que vemos en la parte superior derecha. Más abajo de esa tenemos el cicloergómetro Monarch, que es el mismo que vamos a utilizar en el test ahorita. Claro que este está más bonito y más nuevecito, pero es el mismo. Tenemos un cicloergómetro de brazos para el paciente que llega, por ejemplo, con lesiones de miembros inferiores o que está en silla de ruedas. Se le puede realizar una ergometría con este cicloergómetro. El más usado en el mundo, que es la banda. Una banda puede ser de las normales que vemos en el gimnasio, no tiene que tener la superinclinación que tiene esta, pero miren que también hay otras modificadas según el deporte. Estos obviamente sí son más para la parte deportiva, ustedes posiblemente van a utilizar más la banda o la bicicleta, pero miren que por ejemplo hay remos adaptados, bicicletas adaptadas o para natación. En pruebas de esfuerzo, que esto es lo que vemos nosotros en la parte clínica, en cardiología, en medicina deportiva también las hacemos, pero más desde la parte ergométrica de capacidad física. La prueba de esfuerzo es una ergometría. ¿Qué diferencias tiene? Que hacemos valoración electrocardiográfica y podemos hacer valoración espirométrica, como en el caso de la chica que está aquí en la parte superior izquierda. Y en la parte inferior derecha también vemos una ergometría con espirómetro. Entonces esto es una prueba de esfuerzo, que es lo mismo que vamos a aprender a hacer, solo que cuando ustedes cambian el término de ergoespirometría por ergometría, lo único que está haciendo es quitando el espirómetro y disminuyendo pues la efectividad de la prueba, sin decir que la otra no sirva. Obviamente también es útil. Antes de que pasemos a hacer la prueba, tenemos que conocer qué contraindicaciones tiene el individuo para hacer una prueba de esfuerzo, en general para hacer ejercicio. Entonces hay contraindicaciones absolutas que le dicen a usted no lo ponga a hacer ninguna actividad física porque se va a morir o se va a complicar, y son un infarto agudo de miocardio, pero miren la salvedad, que haya ocurrido en los últimos 2 días. O sea que usted a un paciente que se infartó le puede poner a hacer una prueba de esfuerzo, una ergometría al tercer día. Yo no lo haría, pues, pero pues realmente el criterio se puede. Normalmente uno espera 8 días, un mes para evaluar su condición física. La cosa es, si el paciente no tiene diagnóstico, él simplemente tuvo un dolor precordial, se sintió muy disneico y ahora viene a consulta, usted le pide la prueba de esfuerzo después de 2 días de que eso haya pasado. Una angina inestable de alto riesgo, porque obviamente corremos el riesgo de hacer que ese paciente se infarte. Las anginas estables se podrían permitir hacer la prueba de esfuerzo si usted está seguro completamente que es una angina estable y que no tenga pues un alto riesgo, una alteración hemodinámica. Arritmias no controladas con compromiso hemodinámico. Si usted tiene un paciente con una fibrilación auricular que está haciendo una respuesta ventricular muy rápida y que puede ponerse hipotenso fácilmente, no lo monte a una banda a hacerle una prueba. Si tiene una endocarditis activa, en general yo le sumo todas las afecciones infecciosas del corazón, pericarditis, miocarditis, endocarditis. Bueno, aquí también están. Eso todas son contraindicación para realizar una prueba de esfuerzo. Que tenga una estenosis aórtica severa sintomática. Yo diría que así sea asintomática. Si usted tiene un diagnóstico de estenosis aórtica, no le haga una prueba de esfuerzo, porque todo lo que afecte el tracto de salida cardíaco puede llevarlo a usted a una descompensación, entonces mejor no lo haga. Falla cardíaca descompensada, obviamente pues no hay necesidad de explicarlo por lo mismo que ya hemos dicho. Un embolismo pulmonar agudo o un infarto pulmonar, primero no vamos a tener resultados adecuados y segundo el riesgo es muy alto. Y las afecciones físicas u osteomusculares que afecten la seguridad
y una prueba que sea adecuada. Si es un paciente que tiene cualquier alteración osteomuscular que le afecte a usted el resultado, que no le va a dar un resultado fiable o que el paciente pueda empeorar, es mejor evitar la prueba de esfuerzo. Contraindicaciones relativas, entonces si usted tiene una estenosis arterial coronaria conocida del tronco principal izquierdo, porque obviamente el riesgo de infarto es muy alto. Si tenemos una estenosis aórtica moderada, yo la metería incluso como contraindicación absoluta. No se pongan a arriesgarse con estenosis aórticas, a no ser de que sean muy leves. Las taquiarritmias, como les decía ahorita, con respuestas ventriculares rápidas, no controladas, es obviamente una contraindicación relativa, incluso podría volverse absoluta si hay alteración hemodinámica. Si tenemos un bloqueo cardíaco completo, si hay una cardiomiopatía hipertrófica con un gradiente de reposo muy afectado, realmente las cardiomiopatías hipertróficas en general es mejor hacer otro tipo de prueba que ya les voy a explicar, porque el riesgo de muerte súbita es muy alto. Y obviamente una persona que tenga una afección mental o un desorden mental que le afecte tanto la comprensión de la prueba como el riesgo de que no la realice bien, también es un factor o una contraindicación relativa. Ustedes van a pensar, bueno, entonces si llega un paciente así, ¿qué hago? No le puedo hacer una prueba de esfuerzo. Hay otras pruebas, como la prueba de estrés con dobutamina o con otros inotrópicos positivos que van a hacer que el corazón responda como si estuviera haciendo ejercicio con el paciente sentado. Entonces también son útiles las pruebas de estrés con dobutamina. Ahora, ¿qué requiere el sujeto o el individuo para hacer la prueba de esfuerzo? Primero, que no tenga ninguna infección, obviamente, principalmente las cardíacas, pero en general cualquier infección que pueda llevar a una respuesta sistémica inflamatoria es mejor evitarlo. Que no coma 2 o 3 horas antes de la actividad, no solo para que no afecte su rendimiento, sino por el riesgo del vómito posterior a una actividad física de alta intensidad. Y obviamente porque los requerimientos gástricos de flujo sanguíneo son mayores si usted ha comido recientemente y le va a dar lo que la gente comúnmente dice vaso o ese dolor pues por isquemia gástrica. No hacer ejercicio previo extenuantemente porque va a afectar su resultado. No utilizar ningún tipo de sustancias estimulantes, Vive 100, todo lo que tenga guaraná, taurina, cafeína, etcétera. Y obviamente pues todas las drogas que sean estimulantes, evitarlas. No debe modificar la alimentación porque la idea es medir la persona como habitualmente es, y es fundamental que tengan un consentimiento informado porque hay riesgos. Entonces usted le debe explicar al paciente los riesgos de la prueba, como lesiones osteomusculares, caídas o incluso infartos y muerte, aunque son muy raros, pero pueden ocurrir. Entonces el paciente debe saber eso y firmarles a ustedes que está de acuerdo. Requisitos entonces para el personal que va a realizar la prueba: que sea un ambiente tranquilo. Usted le debe explicar bien la prueba al paciente, que tenga una ropa deportiva idealmente, hacer una toma de frecuencia cardíaca y presión arterial de reposo, y que sea un personal especializado. No tiene que ser médico especialista, pero sí debe ser un personal de la salud con conocimiento en reanimación y con conocimiento en test físicos, obviamente. ¿Qué criterios vamos a utilizar para suspender la prueba? ¿Qué nos va a hacer que paremos ahorita la prueba con Felipe? Es, primero, si tiene un dolor en el pecho o una dificultad respiratoria severa durante la prueba, obviamente es un criterio para pararla porque puede tener una isquemia en el momento. Si hay un vértigo, pues si se desmaya no hay que pararla porque ya realmente el paciente mismo la paró. Si hay una fibrilación auricular que aparece en ese momento y ustedes tienen una respuesta ventricular rápida. Si hay un bloqueo auriculoventricular o de rama, porque si ustedes recuerdan, los bloqueos de rama izquierda pueden ser hallazgos electrocardiográficos en un paciente que se está infartando, o pueden afectar la visualización de una alteración isquémica. Entonces, por eso es un criterio para interrumpirlo. Que haga presiones arteriales sistólicas mayores de 260, miren que el rango es bastante alto, o la diastólica de 120. Yo la diastólica no espero tanto, porque es que la diastólica no tiene por qué elevarse en una actividad física. Y lo otro es que el participante me diga, ya quiero parar, ¿cierto? Usted no lo va a obligar. Si el paciente desea suspender la prueba, se debe hacer caso al paciente. Esta es la escala de Borg conocida desde el principio, o la inicial, que va de 6 a 20, pero como les dije, es más fácil utilizarla de 1 a 10, porque para el paciente es más sencillo de entender. ¿Qué parámetros evaluamos en los test físicos? El consumo de oxígeno máximo, que es con el que vamos a clasificar al paciente, el CO2 producido cuando tenemos ergoespirómetro, los equivalentes ventilatorios también dependen del ergoespirómetro, igual que el cociente respiratorio, que ya se los había explicado,
esta relación debe ser mayor a 1 para decir que es una prueba maximal. Lo que sí podemos medir habitualmente es frecuencia cardíaca, presión arterial, y el lactato se puede medir también tanto en laboratorio como por pruebas rápidas y test capilares. Protocolos, muchachos, existen todos los que ustedes quieran. Pueden encontrar miles de protocolos para hacer ergometrías. Están los de cicloergómetro, que es el que vamos a utilizar en nuestra prueba, los test de Valke y de Bruce, que son muy usados en el mundo. En la parte de cardiología, el test de Bruce es el que más se utiliza para diagnóstico y pronóstico de pacientes coronarios o de enfermedad cardiovascular. El Valke también es en banda, pero es una prueba submaximal, igual que el Bruce modificado y el test de Naughton. Aquí les traigo un ejemplo del test de Bruce, el normal. Entonces, es por escalones y vamos haciéndolo, aumentando la intensidad. El paciente inicia a 2.7 kilómetros por hora en una banda con una inclinación del 10% y miren que cada 3 minutos vamos aumentando tanto la velocidad como la inclinación. Este es un test maximal. Y el test de Bruce modificado, miren que es muy parecido, que cada 3 minutos subimos el escalón, pero miren que los 3 primeros escalones no cambia la velocidad y la inclinación es mucho menor. Entonces este es submaximal para pacientes que de pronto no puedan llegar a test tan difíciles como el Bruce normal. Pruebas de campo, simplemente necesitamos un cronómetro, un pulsómetro o pulsoxímetro, tensiómetro y fonendoscopio, y la escala de Borg, pues que ustedes la pueden tener graficada o la pueden llevar simplemente en la mente y preguntarle al paciente. Ejemplos de pruebas de campo, esta que la hicimos todos en el colegio, porque la mayoría de profesores de educación física les encanta hacer el test de Cooper, que es simplemente una valoración del consumo de oxígeno a raíz de una distancia recorrida en 12 minutos. Entonces, usted le dan 12 minutos para que corra en un espacio que obviamente está medido y según esa distancia que usted recorra en 12 minutos, le van a hacer el cálculo del consumo de oxígeno con estas constantes multiplicados por la distancia y con eso vamos a obtener un valor de consumo de oxígeno. Es muy sencillo, muy fácil de hacer y se puede hacer grupos grandes como lo hacen en los colegios. El test de 2000 metros, que es algo parecido a lo que estábamos viendo, pero en este ya tenemos una distancia predeterminada y la variable que vamos a identificar es el tiempo que se demora usted en recorrer los 2000 metros. Este fue el que les hicieron a ustedes en ciudad, aunque era de 2400 metros, pero es lo mismo. Se mide cuánto tiempo se gasta el paciente y ahí le dicen qué capacidad de consumo de oxígeno tiene. Como hay muchos, entonces aquí abajo tienen una tabla, que esto lo encuentran en los libros de medicina deportiva, de fisiología del ejercicio, o googleándolo lo encuentran fácil. Son las tablas de clasificación del consumo de oxígeno. Y aquí encontramos entonces, por ejemplo, pruebas muy comunes como el test de Valke, el consumo de oxígeno máximo para clasificarlo si es superior, excelente, bueno, etcétera. El de 12 minutos, según las millas o kilómetros que usted alcance. Aquí habría que convertir los kilómetros a millas y le dice según lo que usted alcance, si está en superior, en excelente, el bueno, etcétera. Esos todos los que les acabo de mostrar son test de valoración de la capacidad aeróbica. Ahora, como un ejemplo, les hablo del test de Kuznets o el yo-yo, que este también posiblemente lo han visto, y este es más sirve para valoración anaeróbica y también para valoración aeróbica. Nos va a medir consumo de oxígeno máximo, que es lo que hemos visto en las pruebas previas. Lo que hacemos es ponemos unos conos en 20 metros de distancia uno del otro y va a sonar un pitido y el paciente debe recorrer esos 20 metros antes de que suene el pito. Cuando se demore más que el pito en llegar por 2 momentos consecutivos, el test ahí se debe suspender. Y según el número de veces que pase de un lado a otro, se va a calcular el consumo de oxígeno. Es muy fácil de hacer. Obviamente hay que tener el audio porque el pito cada vez se hace más rápido. Entonces eso también se encuentra fácil. Uno encuentra el audio para el test de Kuznets o el yo-yo test o el test de Leger fácilmente. Dentro de las pruebas de campo también tenemos la caminata de Rockport, que es el que hacemos muy comúnmente con los pacientes de la tercera edad, es ponerlo a caminar durante 6 minutos y saber cuánto tiempo se demora para hacer esa caminata de 6 minuticos. Entonces es muy sencillo, qué distancia recorre en 6 minutos caminando. Este índice de recuperación se los explico ahorita, se va a medir también en la prueba del test físico que se le va a hacer a su compañero, y es un índice que nos habla del riesgo de muerte súbita. Se calcula muy fácil con la frecuencia cardíaca máxima obtenida en la prueba, menos la frecuencia cardíaca en el momento que usted quiere evaluar, sea al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos.
sobre la frecuencia cardíaca máxima obtenida en la prueba menos la frecuencia cardíaca de reposo que ustedes obtuvieron, y eso lo multiplican por 100 para obtenerlo en porcentaje. Y esa clasificación del índice de recuperación también tiene entonces 4 subclasificaciones de malo, deficiente, bueno y excelente. Se hace al minuto, a los 3 minutos y a los 5 minutos, y según el resultado que les dé, ustedes clasifican al paciente. Este es el protocolo que vamos a realizar, es un protocolo escalonado maximal. Obviamente lo vamos a modificar un poco por cuestiones de tiempo y obviamente pues tampoco para matar a Felipe en la prueba, pero lo que vamos a hacer es 3 minutos de calentamiento donde no le vamos a poner resistencia en un ciclo ergómetro como el que vimos ahorita, un Monarch. El paciente debe estar a 60 revoluciones por minuto, o sea que debe pedalear, no bajar de 60, eso también nos lo muestra el ergómetro. Se inicia a 0.5 kilopondios a 1 kilopondio si es hombre o mujer. Con su compañero vamos a arrancar a 1 kilopondio, el primer escalón. Vamos a aumentar 0.5 kilopondios cada 3 minutos, en él vamos a aumentar 1 cada 3 minutos, y no va a ser cada 3 sino cada 2, y le vamos a hacer una toma de presión arterial, de frecuencia cardíaca y de Borg en cada escalón. Y luego le dejamos recuperar 5 minutos, ese es el test que se va a realizar, y al final vamos a hacer un cálculo de ese consumo de oxígeno con estas fórmulas. Primero vamos a calcular consumo de oxígeno absoluto en litros por minuto, que este no hace diferenciación con el peso del paciente, y luego lo vamos a pasar al valor de consumo de oxígeno relativo, que este es el que utilizamos y este es el que nos muestran todas las tablas, que se expresa en mililitros por kilo minuto. Esta tabla entonces la utilizamos al final para saber cómo le fue a su compañero y nos muestra la clasificación. Como les dije, hay variaciones entre si somos hombres o mujeres y entre la edad para poder clasificar el consumo de oxígeno. Con eso entonces pasamos a realizar la parte práctica y luego aplicamos entonces las fórmulas y sacamos las conclusiones finales. Bueno, ahora entonces antes de iniciar el protocolo, lo primero que tenemos que hacer, como en todo acto médico, es la valoración de la parte de identificación, los signos vitales, y vamos a cerciorarnos de que él no tenga ninguna contraindicación para realizar la prueba de ergometría o la medición de su capacidad aeróbica. Entonces iniciamos. ¿Cómo es tu nombre completo? Felipe Mejía Uribe. Felipe Mejía. ¿Cuántos años, Felipe? 20. 20 años, listo. ¿Usted hace algún tipo de actividad física? Pues ahorita por la cuarentena no tanto, pero yo entreno taekwondo. ¿Entrena taekwondo? ¿Cuántas veces a la semana? Normalmente 3 veces a la semana. ¿Y cuánto tiempo dura tu entrenamiento? 2 horas. 2 horas, listo. Entonces ahí tenemos una base de lo que realiza el de actividad física y podemos más o menos tratar de inferir cómo le va a ir en la prueba. Obviamente, pues hasta que no tengamos el resultado no vamos a tener un detalle preciso del consumo de oxígeno. ¿De qué enfermedades sufre Felipe? Nada. ¿Lo han operado de algo? ¿Alguna vez haciendo actividad física ha tenido dolor en el pecho, se ha desmayado, mareos, dolor de cabeza fuerte, dolores en el pecho, que sienta que le falta el aire? No. Nada de eso. Bueno, entonces fuera de los antecedentes personales que son muy importantes para buscar posibles contraindicaciones, es muy importante también conocer síntomas asociados al ejercicio. Eso no puede faltar porque eso puede ser una indicación de que él pueda tener una enfermedad que no haya sido diagnosticada y que la podemos ver manifestada posiblemente en la prueba de esfuerzo o en la ergometría. Bueno, entonces siempre que vamos a hacer una prueba de este tipo hay que tener un consentimiento informado, que en este caso pues no lo tenemos en papel, pero se lo vamos a hacer en video. Felipe, ¿está de acuerdo con realizar la prueba? La prueba tiene ciertos riesgos que ya los vimos en la parte teórica y dentro de esos riesgos pues hay que cerciorarse de que él los entienda y que acepte hacer la prueba a pesar de los riesgos. Son riesgos muy bajos, pero el paciente siempre los debe conocer. En la prueba puede pasar que te desmayes y te caigas de la bicicleta, que perdas el equilibrio y tengas algún golpe, que tengas lesiones musculares por el esfuerzo, o incluso puede haber un paro cardíaco si tienes alguna condición que sea previa y que no la conozcas. ¿Estás de acuerdo igual con hacer la prueba? Bueno, entonces vamos a hacer una prueba indirecta de medición del consumo de oxígeno y vamos a ver los materiales que requerimos. Como es una prueba indirecta, no hacemos medición de la ergoespirometría o de los gases, entonces realmente necesitamos cosas muy sencillas. Inicialmente necesitamos tensiómetro y fonendoscopio para hacer la valoración de los signos vitales en cada escalón de la prueba. Para hacer una medición más precisa de la variabilidad cardíaca y de esa frecuencia cardíaca vamos a utilizar un pulsómetro
que es una herramienta que nos va a medir segundo a segundo el cambio de la frecuencia cardíaca. Esta medida a través de esta banda, por la frecuencia de pulso, nos va a mandar aquí una señal que nos va a mostrar la frecuencia cardíaca con variabilidad segundo a segundo. Si ustedes van al gimnasio y ven esas bandas o esas bicicletas que tienen una parte plateadita, trabaja igual parecido a esto con impedanciometría y nos va a mostrar también la frecuencia cardíaca aún sin ponerse la banda. Si no tenemos un pulsómetro, que realmente no son costosos, estos pueden estar entre 100 o 200 mil pesos, podemos usar un pulsoxímetro, que también nos va a mostrar la frecuencia cardíaca. Si no tenemos nada de esto, pues obviamente usamos la vieja usanza de tomar el pulso, aunque es un poco más complicado mientras se hace actividad física. Fuera de eso, entonces necesitamos el ergómetro, que ya enseguida lo vamos a ver. En este caso es un cicloergómetro, marca Monarch, pero podemos hacer la ergometría, como ya vimos, en una banda, en un escalón, con un protocolo de Astran, o incluso en una cancha, como les hacen a ustedes cuando ingresan a la universidad. Entonces, primero vamos a ubicar el pulsómetro. Esta banda debe estar ubicada en el punto de máximo impulso, por lo menos cercano a ella. Y es realmente fácil de ubicar. Entonces le pedimos al paciente que se retire la camisa. En ocasiones, si la banda no está captando muy bien la frecuencia cardíaca, se puede humedecer un poco en la región que va a estar en contacto con la zona torácica para mejorar ese contacto. Entonces lo ubicamos en este punto, debajo, entre la cuarta y quinta costilla, y nos tenemos que cerciorar de que obviamente quede no muy apretado para el paciente, que quede cómodo, pero que tampoco quede flojo, porque obviamente no nos va a captar. Entonces aquí lo ubicamos en el reloj, entonces vamos a apreciar los cambios de frecuencia cardíaca. Antes de ponerle el reloj al paciente, pues verificamos que sí esté haciendo la captación de la frecuencia cardíaca. Y ya cuando la tenemos, le pedimos al paciente que se lo ponga para que nunca esté muy alejado el reloj de la banda, porque obviamente esa interferencia no nos permitiría ver la frecuencia. Entonces, para iniciar vamos a tener una frecuencia cardíaca inicial que debe ser en reposo, vamos a tener una presión arterial inicial también en reposo para tener esos valores de referencia y luego compararlos con cómo se modifican con la actividad física. Préstame el brazo. En este momento tenemos una frecuencia cardíaca de 85 y esa frecuencia cardíaca la vamos a manejar como frecuencia cardíaca inicial. La frecuencia cardíaca de 85, la cual mantiene, vamos a tomar la presión. Está nervioso. La presión está en 130/80, la inicial. Este brazalete del tensiómetro lo podemos dejar puesto durante toda la prueba, obviamente sin insuflar, y lo vamos utilizando a medida que llegamos a los escalones. Entonces vamos a explicarle a él antes de iniciar cuál va a ser el protocolo que él va a realizar. Este protocolo que vamos a hacer es un protocolo maximal, o sea que vamos a llegar al máximo de la frecuencia cardíaca. Ya ustedes saben cuáles son los criterios que vimos en la parte teórica de cuándo vamos a definir si es maximal o no. Entonces, vamos a hacer un protocolo escalonado, o sea que cada escalón vamos a aumentarle la exigencia o la intensidad del esfuerzo hasta que el paciente diga que ya no puede continuar, o obviamente que el médico decida por alguna de las situaciones que considere, que ya hablamos previamente, que debe suspender la prueba. Entonces, vamos a hacer aquí, antes de iniciar, una prueba corta de cómo está funcionando el sistema autonómico de Felipe, y le vamos a pedir entonces que se acueste. Acuéstate aquí un momentico. Entonces, el pulsómetro en este momento, a diferencia de cuando estaba sentado, me está marcando 71 latidos por minuto y sigue bajando.
Realmente era un poco curioso que él, siendo una persona activa físicamente, tuviera una frecuencia cardíaca de 85, porque se supone que si hace actividad física su sistema autonómico debe estar más controlado del sistema simpático y no debe tener respuestas tan altas en frecuencia cardíaca. Ahora en reposo bajó hasta 71, hacia acostado, y le vamos a pedir que se siente nuevamente. Sentate rápido, Felipe. Bueno, está en 72. Y con el cambio de posición vamos a ver la diferencia que tiene en la frecuencia cardíaca. Listo, con el cambio de posición subimos hasta 88, siempre es una diferencia de 16 latidos, pero a medida que él se repone nuevamente va a empezar a equilibrarse esa frecuencia cardíaca. Eso nos habla de que él tiene un sistema autonómico que está funcionando normal, que hace una buena respuesta a los quimio y varoreceptores, que es lo habitual. Si él hiciera esos cambios de posición y esa frecuencia cardíaca no se modificara, obviamente tendría una disminución de la precarga y eso haría que tenga una lipotimia, un desmayo, incluso un síncope, y eso es lo que ocurre con las personas con síndrome disautonómico. Entonces ya por este lado sabemos que él tiene una buena respuesta simpática ante los cambios de posición y vamos entonces a iniciar la prueba. Esta parte inicial no es necesario hacerla antes de hacer una ergometría, pero sí es bueno conocer de estos cambios antes de pasar a hacer la parte del esfuerzo físico. Bueno, entonces en este cicloergómetro marca Monarch Ergomedic tenemos forma de medir la potencia que él va a realizar. Si no tenemos un ergómetro de estos es muy difícil poder realizar este mismo protocolo porque nosotros vamos a calcular al final el consumo de oxígeno en base a los vatios que él logre hacer durante la prueba, al máximo de vatios. Entonces, aquí en esta pequeña pantallita nos va a mostrar alguno de los tres valores que elijamos nosotros. Normalmente lo que vamos a utilizar es el de velocidad para saber las revoluciones por minuto a las que él va a pedalear, porque el protocolo nos dice que tiene que pedalear a 60 revoluciones por minuto y tratar de mantenerse por encima de 60. Y en esta otra tablita que vemos al lado, nos va a mostrar los kilopondios o los vatios que va a alcanzar, tanto a 30 revoluciones por minuto como a 60 revoluciones por minuto, o sea que esta final es la que vamos a utilizar nosotros durante la prueba. En esta tablita, que está aquí graficada, simplemente nos va a mostrar, según el frecuencio de pedaleo que tenga el paciente y los kilopondios que ustedes le pongan de resistencia, cuántos vatios va a alcanzar. Entonces esta tablita es muy útil, aunque realmente es una multiplicación sencilla. Si ustedes ven, a 60 revoluciones por minuto y 4 vatios son 240, y 4 kilopondios son 240 vatios, o sea que es una multiplicación simplemente. 6 por 4 y ahí nos da. Igual la tablita pues simplemente como para hacerlo más rápido y más sencillo. Entonces ya con estos datos podemos tratar de identificar cómo es la potencia que él está manejando y por eso es que tenemos que tratar de que no se baje de 60 revoluciones por minuto. También en la vista lateral del cicloergómetro vamos a encontrar esta tabla con un péndulo que se va modificando a medida que aumentamos la resistencia del cicloergómetro. Aquí, como vemos, está en 0, o sea que está en 0 kilopondios y en 0 joules, y a medida que aumentamos la resistencia y le pedimos al paciente que pedalee, nos va a mostrar cómo cambiamos esta resistencia. Aquí está, por ejemplo, en 2 kilopondios, no es muy precisa, y obviamente si ustedes utilizan una bicicleta de las actuales, pues les va a dar todo digital y es mucho más sencillo. Bueno, entonces luego de haber evaluado que el cicloergómetro funciona, que Felipe no tiene ninguna contraindicación para hacer la prueba y que ya nos dio el consentimiento, vamos a pasar entonces a explicarle qué es lo que vamos a hacer y a evaluar todos los parámetros que tenemos que tener pendientes para poder tener una prueba correcta. Entonces, Felipe, lo que vamos a hacer se llama una prueba de esfuerzo, una ergometría, donde vamos a medir tu capacidad física, principalmente desde la vía aeróbica, y vamos a hacer un plan escalonado. O sea, cada 2 minutos yo te voy a aumentar la intensidad de la prueba que estás haciendo, o sea que voy a hacer que la resistencia de la bicicleta sea más fuerte. ¿Cuándo termina la prueba? Cuando usted me diga no soy capaz de continuar o cuando yo decida por mi criterio médico que ya debo de suspender la prueba o crea que ya alcancé el objetivo que buscaba. Cada 2 minutos que hagamos el aumento de la resistencia te voy a tomar la frecuencia cardíaca y te voy a tomar la presión arterial. Y fuera de eso te voy a hacer una pregunta para evaluar la escala de Borg, la escala de percepción del esfuerzo, que va de 1 a 10,
donde 1 es así como estás en este momento, súper relajado, descansado, y 10 es el esfuerzo máximo donde usted me diga, ya no soy capaz de seguir, estoy que me muero, bájeme de aquí. Ese es el Borg 10, ¿listo? Entonces, esas son las preguntas que te voy a hacer, y durante la prueba es muy importante estarle preguntando al paciente cómo se siente, no esperar a que el paciente le diga que está mareado o que tiene un dolor, porque a veces los pacientes no lo dicen. Entonces usted tiene que estar muy atento, visualizando la cara del paciente, porque en ocasiones los pacientes no te dicen nada y usted los ve ya ahí a punto de desmayarse, entonces es muy importante. Y estarle preguntando los síntomas asociados al ejercicio, si le duele el pecho, si está asfixiado, cómo se siente en general, para poder saber que la prueba está sin ningún contratiempo. Entonces vamos a arrancar con 3 minutos de calentamiento donde vas a pedalear sin resistencia, y a los 3 minutos entonces arrancamos. El primer escalón, a los hombres se les pone 1 kilopondio y a las mujeres medio. Como les dije, lo podemos medir con el péndulo abajo en el primer escalón, y le vamos a ir aumentando 1 kilopondio cada 2 minutos. La prueba está un poquito modificada por cuestiones de tiempo, porque si no nos quedaríamos aquí haciéndolos ver un video larguísimo. Entonces vamos a hacer, es normalmente el escalón de 3 minutos y se le aumenta medio kilopondio. Entonces a Felipe le vamos a tirar más durito con 2 minutos y 1 kilopondio completo en cada escalón. ¿De acuerdo? Sin problema, arrancamos. Bueno, entonces tenemos que tener todo a la mano para poder ir anotando los resultados de cada escalón. Al final, a lo que terminemos la prueba, vamos a hacer una valoración de la recuperación, que se llama el índice de recuperación, donde cada minuto, por los primeros 5 minutos, vamos a medir frecuencia cardíaca y al final la presión arterial para ver cómo se modifica y hacer el análisis final del inotropismo, cronotropismo y respuesta presora al ejercicio. Párate aquí un momentico, Felipe. Recuerden que siempre que uno va a montar en bicicleta debe hacer una adecuada ubicación del sillín, del manubrio, para que el paciente no tenga lesiones asociadas a la prueba. Entonces, párate así de lado. Vamos a tomar como referencia la punta entre la cresta ilíaca y el trocánter mayor. Ahí está un poquito bajito para él. Lo podemos subir un poquitico más. Párate aquí, yo te mido. Bueno, ese es un punto más adecuado para él. Dale. Y vamos a ver cómo le queda también el manubrio. La idea es que cuando haga el pedaleo, la rodilla no haga flexiones mayores a 90 grados. ¿Te quedó muy alta o está bien? No, está bien. Listo. Entonces ahí vemos que realmente no pasa mucho de los 90 grados, que es la idea, para que no quede con una flexión profunda, porque eso va a producir dolor por el choque de la rótula con el fémur. ¿Y el manubrio cómo lo siente? ¿Bien? Listo. Entonces ahora sí vamos a arrancar. Vamos a pedirle a él entonces que haga 3 minutos de calentamiento sin resistencia y luego empezamos el protocolo. Dale, arranca. Es importante verificar que él siempre mantenga las revoluciones por arriba de 60, que aquí nos la muestra, para que tengamos realmente un valor de vatios adecuado. Y la presión arterial la vamos a empezar a medir aproximadamente entre 30 y 20 segundos antes de terminar el escalón para tener el valor. Tiene una presión arterial de 136/78. Ha tenido una respuesta sistólica normal, que realmente el esfuerzo ahora no es mucho. Y en el primer escalón entonces tenemos 116 latidos por minuto sin resistencia todavía. Vamos entonces, siga pedaleando tranquilo. Lo vamos a aumentar 1 kilopondio. Aquí lo vemos marcado, igual aquí también nos marca que ya estamos en 10 newtons o 1 kilopondio, mientras que esté pedaleando a 60 revoluciones por minuto, en este punto estamos haciendo 60 vatios de potencia. Entonces este es el próximo escalón, vamos a dejar los 2 minutos y recuerden siempre preguntar el Borg, ¿cómo se siente? De 1 a 10, ¿qué tan cansado está? 2. Entonces está en un Borg de 2, o sea, todavía está muy tranquilo. ¿Y algún síntoma, dolor en el pecho, se siente asfixiado? ¿Todo bien? Bueno, entonces ahí tenemos el primer escalón, vamos bien, sin ningún problema. Todavía estamos en un esfuerzo muy bajo para él, que es una persona con actividad física habitual. Es importante ir anotando todos los datos que vamos adquiriendo, tanto los que nos da el paciente como los que nosotros tomamos con los instrumentos. La toma de la presión arterial durante el movimiento a veces es un poquito difícil,
requiere práctica, requiere entrenar la forma de hacerlo, pero realmente con el tiempo lo van a hacer sencillo. Vamos a hacer la toma nuevamente, ya que estamos cerca del segundo escalón. Suéltame acá. El paciente debe soltar el manubrio para que no te aumente la presión. Siga pedaleando, tranquilo. Tiene una presión de 160/70. Una frecuencia cardíaca de 153. De 1 a 10, ¿qué tan cansado se siente Felipe? 4. Está en 4 en la escala de Borg, o sea que todavía puede aguantar un poquito más. Vamos a aumentarle 1 kilopondio a 2. Bueno, vamos a hacer el próximo escalón. Suéltame acá. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Presión arterial de 180/68 con una frecuencia cardíaca de 175. O sea que ya estamos llegando al tope. Vamos a subir el escalón. De 1 a 10, ¿qué tan cansado está? Con el tapabocas por ahí 6, 7. Listo. Subimos a 3 kilopondios. O sea que ya ahí estamos, no me baje la cadencia, siga pedaleando fuerte. Estamos trabajando a 180 vatios. Yo espero que él llegue al menos a 240. Tiene que pasarme este escalón. Dale, pues Egan. Lo veo muy quedado. Si él lo desea, se puede parar y pedalear parado. Eso no tiene ningún problema. No, cansa más. Bueno, no me pare, no me pare. Cuando usted vea que no es capaz, me dice. Sígame pedaleando. Suélteme la mano, si quiere. Eso. Siga, siga, siga. Ya. Listo. 192/78. Tuvo una frecuencia cardíaca máxima de 191 y ya el paciente no me paré de pedalear. Le pedimos que siga pedaleando sin resistencia, siga. ¿Usted sabe, Felipe, qué le pasa si no sigue pedaleando? Bueno, entonces el problema es que cuando no seguimos pedaleando no vamos a redistribuir todo ese líquido y toda esa fatiga que se está produciendo, y eso es lo que nos lleva a que empecemos a marearnos y nos dé vómito cuando hacemos un esfuerzo máximo. Les cuento que aquí alguno de sus compañeros ha vomitado después de hacer esta prueba y me quedan odiando el resto de la carrera. Después me ven en séptimo otra vez y se enojan conmigo. Bien, él llegó a un Borg de 10, obviamente, porque me dijo no soy capaz de seguir. Eso ya nos habla de que está en Borg de 10. Tuvo una frecuencia cardíaca máxima de 191 y una presión arterial de 192/70. Ahí tenemos entonces los datos finales y ahora le vamos a tomar cada minuto cómo responde. En el primer minuto de recuperación está en 180 latidos por minuto. En el segundo minuto de recuperación tenemos 154 latidos por minuto. Lo dejamos entonces, lo podemos dejar en recuperación 3 a 5 minutos. Vamos a dejarlo con los 3 minutos. Al finalizar entonces, le vamos a tomar última frecuencia cardíaca, presión arterial final, obviamente la condición como él se siente, porque si él está muy mareado no lo dejen parar todavía la bicicleta, que se les va a desmayar o se les va a caer. ¿Cómo vamos? Bien, recuperadito ya. ¿Listo para otra o no? Tenemos una frecuencia cardíaca final de 148 a los 3 minutos. Vamos a tomar la presión final. Suélteme aquí el manubrio. ¿Está bien? 110/58. Incluso está más bajita que la que tenía inicialmente. Bueno, entonces ya con todos los resultados que obtuvimos, con todos los valores que nos dio la prueba de Felipe, vamos a hacer los cálculos finales, que realmente este es el objetivo de realizar la prueba. Poder medir la capacidad aeróbica y ver el consumo máximo de oxígeno que alcanza Felipe durante una prueba aeróbica. Entonces inicialmente habíamos tomado la frecuencia cardíaca de reposo de él, que fue 71, la presión arterial inicial, que fue 130/70, su frecuencia máxima teórica, que la calculamos antes de la prueba con cualquiera de las fórmulas que existen. Para ustedes la más sencilla y la que más recuerdan es la de Tanaka, que es 220 menos la edad.
él es muy fácil, que es 20 años, entonces nos da 200. Como vimos en la parte teórica, para alcanzar el criterio de maximalidad de la prueba, él debía alcanzar una frecuencia cardíaca mayor del 85% de su máxima teórica, o sea que el 85% de 200 nos da 170, y el objetivo es que él llegara al menos a 170 o por arriba de 170 para poder decir que fue una prueba maximal. El otro criterio que él lo cumplió fue lograr un Borg de 10, que fue que él llegó hasta el máximo. Entonces allí tenemos los valores de frecuencias cardíacas de recuperación que también nos sirven al final. La frecuencia cardíaca máxima que él alcanzó, esta es la real, que es 192, o sea que esta de 200 ya no nos va a servir. La útil es esta, porque esta es la de él, esta fue la medida en laboratorio. Entonces esta es la frecuencia cardíaca máxima de Felipe. Y lo otro es que entonces ya con esta frecuencia cardíaca máxima es que vamos a trabajar. Vamos a medir, él alcanzó en vatios con la prueba, alcanzó 240 vatios. ¿Por qué? Porque como les mostré inicialmente, siempre estuvo pedaleando por arriba de 60 revoluciones por minuto y alcanzó los 4 kilopondios. 6 por 4, 24, ahí está muy fácil, 240 vatios, listo. Entonces ya con estos datos que tenemos, más las frecuencias cardíacas de recuperación, que fue al minuto 1 180, al minuto 2 154 y al minuto 3 142, con todos esos datos vamos a hacer las fórmulas. Entonces, ¿qué es lo primero que nos interesa? A lo que vinimos, la medición de la capacidad de trabajo, su consumo de oxígeno máximo durante la prueba. Entonces, la fórmula que utilizamos aquí es una fórmula sencilla porque el único valor que vamos a usar son los vatios alcanzados, que fueron 240. Esto otro que sigue en la fórmula son constantes, que siempre están ahí. Entonces, haciendo el cálculo para Felipe de 240 vatios, por estas constantes nos da un volumen o un consumo de oxígeno de 3 litros.09. Miren que el valor de consumo de oxígeno absoluto está en litros por minuto. ¿Por qué el absoluto? Porque estamos hablando del consumo de él sin tener en cuenta los factores de Felipe. Entonces, este valor no me dice a mí mucho, porque simplemente me está dando un valor para cualquier persona. No es lo mismo Felipe, que pesa 70 kilos, que tenga un consumo de oxígeno de 3 litros por minuto, a una persona que pese 120 kilos. Obviamente ya el consumo de oxígeno relativo va a ser muy diferente, es mucho mejor para un gordo que pese mucho tener un consumo de oxígeno de 3 litros que para alguien flaquito tener ese mismo consumo de oxígeno. Varía mucho y es muy diferente. Entonces para el gordito llegar hasta acá le va a costar mucho más. ¿Listo? Entonces por eso cuando ya tenemos este valor absoluto que está en litros por minuto, debemos pasarlo a mililitros por kilo minuto. Este valor de consumo de oxígeno en mililitros kilo minuto es el que ustedes van a encontrar en todos los libros, en todas las clasificaciones, y es el valor que realmente nos es útil a nosotros. Vamos entonces a hacer el cálculo con esta fórmula que es muy sencilla. Simplemente tomamos el valor final que nos dio para Felipe, que fue 3.09, y eso lo vamos a multiplicar por 1000 para llevarlo a mililitros, y lo vamos a dividir por el peso para ponerle la variable de kilos. Ya la de minutos la tenemos, listo. Entonces, al hacer esta fórmula, multiplicamos este 3.09 por 1000 dividido los 70 kilos que dice Felipe que pesa, nos da un consumo de oxígeno de 44.1. Este consumo de oxígeno es el real, es el que vamos a utilizar, y esto también lo podemos pasar a algo que se llaman los MET, que son las medidas metabólicas. También ustedes van a encontrar actividades descritas en cuanto consumo de METs, y esto es simplemente dividirlo por 3.5, y ahí nos da los METs de Felipe, que en él daría un aproximado de 12, 13 METs más o menos. Esos METs también nos sirven para clasificarlo. Cuando buscamos en las tablas, que también las encuentran en todas partes, las tablas de clasificación por consumo de oxígeno, las encuentran por prueba o simplemente por valores de edad, según sea hombre o mujer, vamos a encontrar que Felipe, para sus 20 años, siendo hombre, con 44 mililitros kilo minuto, está clasificado en la categoría como bueno, teniendo por encima las categorías de superior de excelente y superior, y por debajo la de regular, deficiente y muy malo. Entonces él está en una buena categoría a pesar del desacondicionamiento pues ahora de la cuarentena. Ya cuando tenemos esto, entonces ya sabemos que él tiene una prueba de esfuerzo donde nos va a mostrar que es realmente una persona activa y que tiene una
adecuada condición aeróbica. Finalmente, vamos a hacer un cálculo del índice de recuperación. ¿Para qué nos sirve el índice de recuperación? Este índice de recuperación, por varios estudios, ha demostrado que es útil para determinar el riesgo de muerte súbita por causas cardiovasculares de una persona. Entonces, entre peor sea el índice de recuperación, mayor es el riesgo de sufrir de muerte súbita. ¿De qué nos habla el índice de recuperación? De cómo ese sistema autonómico es capaz de regular otra vez las condiciones previas a la actividad física. Entonces, para hacer este índice de recuperación tenemos una fórmula muy sencilla. La frecuencia cardíaca máxima, que es 192, menos la frecuencia cardíaca del minuto al que ustedes quieran calcular, que en este caso es el primer minuto, que fue 180, dividido la frecuencia cardíaca máxima, otra vez 192, menos la frecuencia de reposo, que es 71. Esto nos da un valor de 0.09, obviamente lo multiplicamos por 100 para sacarlo en porcentaje. Tenemos una recuperación del 9%, muy mala. Si ustedes analizan, solamente recuperó 12 latidos en el primer minuto. Entonces, una recuperación muy mala. En las clasificaciones de índice de recuperación aparece como mala, que es por debajo del 21%, él está en 9 solamente. O sea que él tiene que volver a empezar a entrenar la parte aeróbica y esto se va a mejorar. Entonces, esta es una de las cosas que usted se da cuenta con el ejercicio que mejoran, igual que el consumo de oxígeno. Ahora también lo podemos hacer con el segundo minuto y el tercer minuto con esta misma fórmula y así vamos a encontrar las variables. Para cada minuto ustedes van a ver diferentes clasificaciones y el porcentaje va a ser diferente, sea para bueno, excelente, malo, regular, etc. Entonces este es el otro punto que es importante. Ya como conclusiones finales de todo el ejercicio con Felipe, ¿qué podemos decir al final de esta prueba? Entonces primero, ya dijimos que es una prueba maximal, o sea, él alcanzó el máximo de su prueba, no fue una prueba submaximal, sino que él llegó al tope y además encontramos una frecuencia cardíaca máxima por arriba del 85% y un Borg de 10. Si le hubiéramos medido el lactato y si le hubiéramos hecho un cociente respiratorio, posiblemente también hubiera alcanzado los valores de maximalidad. ¿Qué es la segunda conclusión? Aunque no le hicimos medición por telemetría de electrocardiografía para ver los cambios en la frecuencia cardíaca, podemos decir desde la parte clínica con tranquilidad de que él tuvo una prueba negativa para isquemia cardíaca. ¿Por qué? Porque él no tuvo síntomas, porque él llegó a la maximalidad y se recuperó normalmente. Entonces, ustedes pueden decir que es una prueba de esfuerzo maximal negativa para isquemia cardíaca. Es otra conclusión que tenemos en Felipe. ¿Qué otra conclusión tenemos? Que tiene un índice de recuperación muy malo, que tiene que trabajar en eso, o sea, que tiene que volverse a poner en forma desde la parte cardiovascular para disminuir su riesgo de muerte súbita. Y además que tiene una respuesta tanto autonómica como opresora normal ante el ejercicio. Si ustedes vieron, la presión arterial hizo aumentos de las cifras sistólicas, que es lo normal en el ejercicio, pero la diastólica se mantuvo, incluso en algunas bajó, y eso es lo que normalmente debemos encontrar. Uno se debe preocupar es cuando la diastólica empieza a subir, y eso ya sí nos habla de que hay una anomalía en su respuesta al ejercicio. Y la respuesta inotrópica, la respuesta de su frecuencia cardíaca fue normal, también tuvo un aumento y tuvo un descenso que fue más lento de lo esperado, que eso es lo que nos habla de ese índice de recuperación. Entonces, con esta prueba, miren todos los datos que podemos sacar, teniendo como datos importantes de frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca de reposo, que también a medida que él haga ejercicio va a mejorar, y el consumo de oxígeno, que son los datos para los cuales finalmente estamos haciendo la prueba. Entonces ya con esto ustedes lo clasifican y les sirve como medida de entrenamiento, si él es deportista, mirar cómo se va modificando esta capacidad aeróbica. Recuerden que es capacidad aeróbica, o sea que es útil para un deportista de deportes aeróbicos. Si él va a hacer un deporte más de predominio anaeróbico, como salto, como 100 metros planos, este valor no es tan útil y habría que hacer otro tipo de prueba.